Aleluya. Señor, te queremos dar muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de poder estar aquí en esta mañana. Señor, gracias que entre toda la gente que hay en esta ciudad, tú nos has elegido a nosotros para poder estar aquí en este momento, para poder escuchar tu bendita y divina palabra, Señor, que va a causar vida a todos los que la escuchamos, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, y pedimos bendición y unción sobre la vida de Benjamín. Señor, queremos pedirte que tú lo cojas, Señor, que tú lo unges con tu Espíritu Santo. Señor, que tú lo levantes, Señor, que él pueda predicar tu palabra con denuedo y con libertad. Señor Jesús, oh Padre Santo, unge sus labios para hablar lo que tiene que decir y unge nuestros oídos para escuchar lo que tenemos que aprender. Señor, gracias por este gran privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Quería, por favor, los técnicos del sonido que acoplen la voz, porque llevo ya varias semanas con poca voz. Las cuerdas vocales no funcionan muy bien. Pero yo quiero darle la gloria a Dios, ¿no? Yo deseo que Dios sea glorificado en esta mañana. La verdad es que tengo los oídos ataponados y no escucho bien tampoco. Pero Dios se honra, no el bazo en sí. El poder está en su palabra. Amén. Yo deseo en esta mañana que todos seáis bendecidos. Pero más especialmente cada persona que está aquí y que aún no conoce a Cristo. Creo que también se está grabando. Sé, porque Dios lo ha puesto en mi espíritu, ¿no? Desde que empecé a buscar, a pedirle a Dios que Dios me revelara qué palabra compartí hoy. Desde el principio siento en mi espíritu que Dios va a tocar vidas en esta mañana. Va a tocar vidas que están aquí y vidas que me van a ver a través de los medios de comunicación. La verdad que Dios es grande, ¿no? Dios es grande y Dios es bueno. Dice la Sagrada Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios es bueno en gran manera. Dios quiere lo mejor para cada ser humano. Dios declara en su palabra que su deseo es que todos los hombres sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque uno es Dios y uno es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo es el único mediador hacia la gloria por los siglos de los siglos. A modo de introducción, quería deciros que dice la palabra de Dios, en Romanos, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, no todo ser humano es hijo de Dios. Desde críos nos habían enseñado eso, que todos somos hijos de Dios. Pero según la Sagrada Escritura, no todos son hijos de Dios. Todos hemos sido creados por Dios. Pero hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Dios dice en el Evangelio de San Juan que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero al que le recibió, al que cree en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Es decir, todo el que reciba a Cristo en su vida, Dios lo reconoce por hijo. Pero el que no reciba a Cristo, Dios no lo reconoce por hijo. Si leemos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14 y capítulo 16,
ahí Cristo daba instrucciones acerca de la venida del Espíritu Santo. Cuando, esto para la gente que no lo sabe, cuando nosotros decimos la presencia de Dios está aquí, es real, pero nos estamos refiriendo al Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan, palabras textuales de Cristo, Él dijo: os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador, hablando del Espíritu Santo, dice, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y ya no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo, ¿quién es? Es el diablo. Y el diablo ya ha sido juzgado. El diablo está ya sentenciado. El infierno fue creado para él y para todas sus huestes celestiales. El infierno no fue creado para ti ni para mí. Cristo quiere, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Cristo pagó un precio muy alto para que nadie vaya al infierno. Pero Él nos ha dado una voluntad. Cada ser humano tiene la voluntad de aceptar a Cristo en su vida o no aceptarlo. Él dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero el que le recibió, al que cree en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Esto lo digo a forma de introducción para que podáis entender con más claridad lo que voy a compartir a continuación. El versículo que Dios me puso desde un principio y claramente, porque cuando digo que los hijos de Dios son, no, aquellos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, todo siervo de Dios tiene que buscar la dirección de Dios a la hora de compartir. No es bueno que yo venga aquí y comparta lo que yo crea, lo que a mí me parezca, no. Todo siervo de Dios tiene que buscar la dirección de Dios. Dios sabe qué palabra necesitamos hoy. Dios conoce cada corazón de cada ser humano. Entonces es importantísimo que cada siervo de Dios que va a predicar su palabra busque la dirección de Dios. Y hermanos, desde un principio sentí bien claro que era este versículo que os voy a compartir. Viene en Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 7 en adelante, y dice la palabra de Dios así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Por eso cuando Cristo les decía a los judíos: quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos, les rechineaban los dientes. Pero Cristo estaba diciendo lo que es. Cristo es Dios. Y dice en el versículo 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, con mayúsculas, hablando y refiriéndose al Espíritu de Dios, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y este versículo que voy a leer a continuación es el que Dios me dio para esta mañana, hermano. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en mi nombre, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Más claro, hermano, ni el agua. Toda persona que me escuche, quizá a través de televisión, más claro, ni el agua. Quien no tiene a Cristo no tiene la vida, y quien tiene al Hijo de Dios tiene la vida. ¿Cuánta gente vive confundida creyendo que tiene a Dios en su vida y no la tiene? No por pertenecer a una religión que se denomina cristiana, ya tengo a Cristo en mi vida. No incluso, hermanos, por asistir aquí, tengo a Cristo en mi vida. Cuando realmente tengo a Cristo en mi vida, tengo vida. Tengo vida. Fijaros, hermano, esto no está sacado de cualquier libro. Esto está, lo que he leído es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Toda. Hasta para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, totalmente preparado para toda obra buena. Lo que aquí está escrito no es cualquier cosa, es palabra de Dios. Y hermano y amigo, esto que está aquí escrito, la palabra de Dios, está formada por 66 libros, más bien es una biblioteca, formada por 66 libros. Todo ello ha sido inspirada por Dios. Hasta la última coma, hasta la última tilde, está inspirada por Dios. Los apóstoles, los profetas no escribían lo que se les antojaba. Ellos escribían lo que Dios les revelaba. Y los que conocemos a Cristo podemos dar testimonio que esta palabra, esta Biblia, tiene mucho poder. Mucho poder cuando la cree y la obedece. Tiene una sabiduría impresionante. Y no se me olvida nunca el testimonio de nuestra hermana Paqui, ¿no? Cuando ella empezó a leer la palabra de Dios, decía, esto no puede estar escrito por ninguna mente humana. Es imposible. Hay tal sabiduría aquí que es asombroso. Un detalle, hermano, la palabra de Dios está llena de profecías, no sé si son entre 3.000, 4.000 profecías, cosas que Dios con antelación dijo que iban a ocurrir y que ocurren. Pero fijaros un detalle, ¿no? Una curiosidad, ¿no? La palabra de Dios desde el primer libro hasta el último, ¿no? En total hay 1.188 versículos. Fijaros, no en los números, 2.1 y 2.8. 1.188 versículos. Pues el versículo central de la palabra de Dios está en el Salmo 118, 8. 2.1 y 2.8. Pero fijaros qué curiosidad, hermano, que el capítulo 118 está en medio del capítulo más corto de la Biblia y el más largo de la Biblia. El capítulo 117 es el más corto de la Biblia, con 2 versículos. Y el capítulo 119 es más largo, con 179 versículos. El capítulo central, el 118. Y el versículo central de la palabra de Dios, el 8. 118, 8. ¿Sabéis qué dice? ¿Te puede poner ahí en la pantalla el Salmo 118, 8? No se puede poner, ¿no? Son las cosas del directo. ¿Qué dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre.
Ese es el versículo central, el que está en el medio. En el medio. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. No solamente confiar en los hombres, sino incluso en uno mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, hermano. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El hermano que a mí me testificó, me dijo algo que se me quedó grabado. Y él me dijo, hermano, pon tu ojo en Cristo. No pongas tu ojo en ningún hombre. ¿Sabes por qué? Dice, no te pongas tu ojo ni en mí mismo, me decía. ¿Sabes, hermano? Porque yo te puedo fallar. Pero Cristo no te va a fallar nunca. Cristo no te va a fallar nunca. Por eso en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tu ojo en Cristo. Toda aquella persona que me está escuchando y no conoce a Cristo, pon tu ojo en Él. Pon tu ojo en Él. Volviendo al versículo central. En primera de Juan 5:7 en adelante, ¿no? Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Al principio, cuando leí este versículo, Señor, ¿qué quieres tú decir con esto? Que tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Vemos que aquí Juan, el apóstol Juan, él mismo estaba dando testimonio de que Cristo era el Mesías. Cristo vino a la tierra y él se manifestó a muchas criaturas. Pero como hemos leído en el Evangelio de Juan, unos creyeron, pero muchos no creyeron. Es lo mismo que ocurre hoy en día. Cristo se está manifestando a muchas criaturas. Hay quien cree, pero hay muchos que no creen. Es así, hermano. Pero Juan, el apóstol Juan, creyó a Cristo, creyó que Cristo era el Mesías, creyó que Cristo era el ungido de Dios, creyó que Cristo era el Salvador del mundo. Y él, el apóstol Juan, daba testimonio. ¿Por qué? Como ha compartido mi hermano Eri, ¿no? El apóstol Juan apoyaba su cabeza sobre el costado de Cristo. El apóstol Juan escuchó directamente el mensaje de Cristo. El apóstol Juan vio a Cristo con su ojo, vio su testimonio, y él daba testimonio de que Cristo era el Mesías. Porque qué importante es que el ser humano entienda y comprenda que Jesús de Nazaret es el Mesías. Es muy importante. ¿A cuántos se le manifestó el Mesías y no lo vieron? Lo crucificaron. Pero me llamó la curiosidad, en el versículo 10 dice la palabra de Dios. Dice, y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree ya no es solamente el que anduvo con Cristo, como Juan, como Pedro, como Tomás. También dice, y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, hermano. Y yo doy testimonio delante de todo el que me esté escuchando en esta mañana, que Cristo es el Mesías. Dice la palabra de Dios, si cree, no en cualquier cosa, si cree en el Evangelio de Cristo, si cree en su palabra, verás la gloria de Dios. Y yo doy testimonio que yo he visto la gloria de Dios. Yo he visto la gloria de Dios. Y yo doy testimonio que Cristo verdaderamente es el Salvador. Pero yo quiero hacer una pregunta. Quiero que lo penséis.
y sinceramente delante de Dios, ¿quién de aquí ha visto la gloria de Dios en tu vida? ¿Puedo ver tu mano? Por favor, Antonio, graba estas manos. Esto es muy serio, hermano. ¿Te has podido grabar, Antonio? No, hermano. Yo sé que va a haber muchas criaturas que van a ver esta imagen. Y nosotros somos testimonio de que Cristo es el Mesías. Es muy necesario que la gente entienda y comprenda que Cristo es el Mesías, que no es una religión, es Cristo, el ungido de Dios. Hermano, esto es muy serio lo que estoy hablando. Fijaros cuando Cristo iba con sus discípulos de aldea en aldea, predicando el Evangelio. Y en una vez de ellas le hizo 2 preguntas a sus discípulos, cuando iban caminando. Primeramente le preguntó, ¿quién dice los hombres que soy yo? Porque claro, los discípulos de Cristo se movían entre la gente, ¿no? Igual que nosotros escuchamos comentarios acerca de Cristo, los discípulos de Cristo también escuchaban comentarios. Y entonces Cristo le preguntaba, ¿quién dice los hombres que soy yo? Uno decía, pues unos que Juan el Bautista, quizás que había resucitado, otro que Elías, otro que uno de los profetas. Pero a Cristo no le interesaba lo que pensaba la gente. Porque le hizo una segunda pregunta a sus discípulos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Fue cuando Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Altísimo. Bienaventurado eres Simón, porque no te la ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué importante. Esa revelación no fue por la sabiduría de Simón, fue que Dios le reveló quién era Cristo. Y es necesario que cada persona tenga la revelación de parte de Dios de quién es Cristo para poder ser salvo. ¿Cuánta gente antes y hoy desvaloran a Cristo? No saben quién es Cristo. Cuando dice la palabra de Dios, no le echéis perlas a los cerdos. Un cerdo entiende que le está echando esa piedra preciosa. No la valora. ¿A cuántas criaturas le llega el Evangelio de Cristo y no lo valora? No sabe lo que eso es. No sabe el valor tan grande que eso tiene. Que tu vida y la vida del ser humano espiritual depende de Él. Porque solamente Él puede salvar. Nadie. No hay ningún nombre bajo los cielos en el cual podamos ser salvos. Solamente es en Cristo. En Cristo. Por eso quien cree en Cristo, quien reciba a Cristo en su vida, tiene la vida. Pero el que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Puedes tener religión, puedes tener fama, puedes tener lo que quieras, pero eso no te da vida. Lo que te da vida realmente es tener a Cristo en tu vida. Pero hermano, volviendo a este versículo, el versículo 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Digo, Señor, ¿a qué te refieres con esto? ¿A qué te refieres con el agua, que es un testigo? ¿A qué te refieres que la sangre es un testigo? Porque decía Juan que mayor que el testimonio, dice, si recibí el testimonio del hombre, mayor es el testimonio de Dios. Según la ley, en la ley de Dios, la importancia de los 3 testigos está en que, de acuerdo con la ley, no se podía presentar ante el tribunal ningún cargo contra una persona, a menos que tal cargo pudiese ser confirmado por la evidencia presentada por 2 o 3 testigos. Según la ley de Dios, tenía que haber 3 testigos para que algo tuviera validez. Por eso cuando dice la palabra de Dios, si tu hermano ha pecado contra ti, ve a solas con tu hermano, repréndele, y si le convence, si reacciona correctamente, ha ganado a tu hermano. Dice, pero si no, vete en busca de 2 o 3 testigos para que
por la boca de 2 o 3 testigos, se confirme, se aclare. Entonces, la palabra de Dios habla de eso, ¿no? La importancia de los 3 testigos. Por eso, el mismo Dios habla que son 3 testigos sobre la tierra que dan testimonio acerca de que Cristo es el Mesías. Si leemos en Lucas 3:21, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo estaba dando testimonio, el Espíritu de Dios estaba dando testimonio que en Cristo tenía complacencia de parte de Dios. Pero no solamente, precisamente fue cuando Cristo descendió a la agua. En ese momento todos los que estaban allí pudieron escuchar aquello. Dice que los cielos fueron abiertos y que una voz del cielo dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero también el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 29, dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba haciendo mención de algo que iba a ocurrir, que Cristo iba a padecer, que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario, que Cristo iba a derramar su sangre, para que gracias a esa sangre hoy tú y yo pudiéramos ser salvos. Porque no hay otra manera que el ser humano pueda ser limpio si no es con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. No la hay otra manera. El hombre se inventa 100.000 caminos para tratar de agradar a Dios, pero hay solamente una manera. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Pero me vino a la mente también otro versículo impresionante, ¿no? Dios, a través de su profeta Isaías, casi 800 años que esto ocurriera, Dios ya lo profetizó. Y en Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Todo ser humano se ha descarriado como ovejas. Si tú que me estás escuchando a través de la televisión, no hay tan siquiera ni uno bueno delante de Dios. Ni uno, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado a él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. El agua fue testigo. Las aguas fueron testigos que Cristo era el Mesías. Pero la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario también fue testigo. Cristo lo crucificaron
en medio de dos ladrones. La sangre que derramaron los ladrones no cuentan para nada. Pero la sangre que Cristo derramó sí cuenta, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. No es cualquier cosa. Y no hay ninguna manera que el ser humano pueda limpiar sus pecados, sino a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces, 3 son los que dan testimonio que Cristo es el Mesías, que Cristo es el ungido de Dios. Y es el Espíritu Santo, las aguas, cuando Cristo descendió para ser bautizado, y la cruz del Calvario. Ahora, llegado a esta altura de la predicación, ¿cómo puedo tener a Cristo en mi vida? Después de lo escuchado, yo creo que está bien claro, ¿no, hermano? O amigos que no escuchan. Yo creo que está bien claro que Cristo es el Mesías. Me acuerdo, hermano, una de las veces que estuve con nuestra ONG en los campamentos de refugiados en Tindú, en Argelia. Estando allí, este pueblo, el pueblo saharaui, es un pueblo musulmán. Y estando allí me enteré de que en el Corán reconoce que Cristo vino a la tierra por obra del Espíritu Santo y en María, que Dios escogió a la Virgen María para que Cristo viniera a la tierra. Yo me quedé sorprendido, porque yo no creía que eso venía en el Corán. Como sabéis, los musulmanes tienen a Cristo como un profeta que vino antes que Mahoma. Pero es como yo les decía a estas criaturas: vamos a ver, si reconocéis que Cristo vino a la tierra de esa manera, que nadie más, ninguna persona más ha venido a la tierra como Él vino, ¿no os paráis a pensar que Cristo sea más que un profeta? ¿Es o no es? ¿No os paráis a pensar? Pero es que el diablo ciega el entendimiento de las personas. El diablo ciega. ¿Por qué? El diablo está perdido, como he dicho anteriormente. El diablo está perdido. El diablo sabe que su destino es el infierno, pero quiere arrastrar de todo aquel que pueda. Es una realidad. ¿Cómo puedo tener a Cristo en mi vida? Creyendo a su palabra y obedeciendo a su palabra, andando en sus caminos. No hay otra manera. No hay otra manera. El hombre, como he dicho, se inventa el camino, algunos muy parecidos, pero solamente hay un camino. Solamente hay un camino. Por eso es tan importante, como dice la palabra de Dios en Juan 5:39, escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué importante escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar es buscar, indagar. Qué importante, yo a muchas personas que le he testificado, le he dicho, cuando leas la palabra de Dios, antes de empezar a leer, pídele a Dios que te revele su palabra. Si el Espíritu de Dios no revela su palabra, el ser humano no la puede entender. Qué importante escudriñar la Escritura. Pero si escudriñamos su Escritura, vemos que su Escritura dice: ser santo como yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. El ser humano, yo creo que se inventa religiones, se inventan caminos para facilitarse el camino para llegar a Dios. Pero esos caminos que se facilitan no te llevan a Dios. Hay caminos, decía Cristo, hay un camino ancho y espacioso, donde muchos van por él.
pero el camino que te lleva a la vida es un camino estrecho y angosto, pero es el camino que te lleva a la vida. Y este camino es Cristo. En Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo sé que muchos de los que estamos aquí entendemos lo que este versículo dice, pero con mira a toda aquella criatura que hoy esté escuchando y que no me entienda, quiero aclarar esto. ¿Qué es vivir en la carne? Vivir en la carne es todo aquello que hacemos que a Dios no le agrada. Es todo aquello que Dios lo prohíbe. El ser humano podrá andar como quiera, porque Dios no ha dado una voluntad, pero Dios ha establecido una ley moral. Y cuando el ser humano se alinea con esa ley moral, el ser humano es bendecido. Pero cuando el ser humano se aparta de esa ley de Dios, el ser humano es maldecido. La vida no va bien. Es andar contracorriente. Entonces la palabra de Dios no habla acerca de qué es andar en la carne, pero he escogido un versículo donde Dios no habla qué es andar en la carne. En Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19. Nos dice bien claro qué es lo que es andar en la carne. Y dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Fijaros que esta lista empieza con estos dos pecados relacionados con el sexo. Y pensaba, digo, Dios mío, algo tan bonito, creado por Dios, tan necesario para el ser humano. ¿Qué es lo que el hombre ha hecho de esto tan bonito que son las relaciones sexuales? Eso ha sido creado por Dios y es bueno en gran manera, pero lo que no es bueno cuando se hacen las cosas que se hacen, cuando se hace en desórdenes. Algo tan bonito, cuánto daño ha hecho a la humanidad, cuántas mujeres violadas, niñas violadas, niños, cuánto daño ha hecho el ser humano a su prójimo, cuánto daño. Pero fijaros que la lista empieza precisamente con el adulterio y la fornicación. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Lascivia son apetitos pecaminosos, el deseo de pecar. Idolatría. Idolatría es todo aquello que ponemos antes que Dios. Puede ser una imagen, pero puede ser también el trabajo, pueden ser tu hijo, pueden ser muchas cosas que ponemos antes que Dios. Los celos, la ira, las contiendas, las disensiones, la herejía, la envidia, los homicidios, las borracheras, la orgía y cosas semejantes a estas, y cosas semejantes, es decir, que hay más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no pueden tener la vida de Cristo. No pueden. El pecado es incompatible con Dios. El pecado es incompatible con Dios. Entonces, si queremos la vida de Cristo, tenemos que apartarnos de todo aquello que Dios condena, todo aquello que Dios aborrece. ¿Quién quiere tener a Cristo en su vida? Pues tiene que dejar la obra de la carne.
En Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, dice, y Él, hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él, Cristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria a Dios que Él es el que nos da vida, porque por nosotros mismos no podemos, como vamos a ver a continuación. Es a través del arrepentimiento como yo puedo recibir la vida de Cristo. Es a través del arrepentimiento, hermano. Incluso el arrepentimiento es un don de Dios. Por eso hoy te digo, cada persona que aún no ha entregado su vida a Cristo, si sientes que Dios está tocando tu vida, ten en cuenta una cosa, que el arrepentimiento es un don de Dios. Si Dios te está dando la oportunidad, no la desaproveches, porque quizás pueda ser la última vez que Dios te la dé. El arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento es un favor que Dios hace a la persona. Tú no le estás haciendo ningún favor a Dios. A veces le presenta a la gente el Evangelio de Cristo y parece que le está, no, parece que te están haciendo un favor. Bueno, a ver si puedo. Es un favor que Dios hace al ser humano para que sea salvo. Si el ser humano entendiera esto, que su vida está en juego, que aquí estamos de paso y lo otro es una eternidad, y que la única manera que puedes tener vida eterna es en Cristo. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el Evangelio de Cristo en el desierto de Judea, lo primero que dijo es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, dice que predicándole a los judíos, a todos aquellos que habían negado poco antes, habían negado a Cristo, que lo habían crucificado, Pedro le decía abiertamente, vosotros habéis matado al autor de la vida. Pero Pedro también le daba la salida, porque sabía que lo habían hecho ignorantemente. Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la misma presencia de Dios tiempo de refrigerio. La solución es el arrepentimiento. El arrepentimiento es volverte y no hacer lo que estás haciendo mal, no volverlo a hacer. Ese es el arrepentimiento. Es un cambio de 180 grados, no de 360. Muchas veces ocurre eso. Te da 360 grados y vuelven al mismo sitio. El arrepentimiento es un cambio de 180. Si vas en aquella dirección, equivocada es volverte. Perdona. Pero mirad también lo más curioso, hermano y amigo. Cuando Cristo empezó su ministerio en el mar de Galilea, junto al mar de Galilea, lo primero que predicó Cristo es arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Yo siento sinceramente en mi espíritu que el reino de Dios se está acercando hoy a personas. El reino de Dios se está acercando hoy a personas. Por tu propio bien, reconcíliate con tu Creador. Reconcíliate con Él. Porque el mayor beneficiado de todo esto va a ser tú. Tú que estás aquí o el que me esté escuchando desde su propia casa, reconcíliate con Dios. Si tú notas hoy que Dios está tocando tu vida, porque yo lo noté cuando a mí este siervo de Dios me habló, yo sabía, yo no conocía a este hombre de nada,
pero yo notaba que aquellas palabras tocaban mi ser. Y es que Dios dice en tu palabra, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Yo sabía que aquella voz venía de parte de Dios. Si tú hoy sientes en tu espíritu que Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón. No te conformes como estás. Busca a Dios. Busca a Dios de todo corazón. Cristo quiere habitar en cada corazón de cada ser humano. Él quiere habitar, pero como he dicho anteriormente, no. Dios no puede habitar donde hay pecado. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. A mí me toca mucho, ¿no? Cuando cada vez que pienso, ¿no? En ese momento cuando Cristo estaba en la cruz. Y en ese momento que estaba cargando todos los pecados de la humanidad, incluyendo los tuyos y los míos. Aún en ese momento que Cristo dice en la Escritura, el justo que murió por los injustos. Dice la palabra de Dios que el que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Cuando Cristo estaba cargando con todos los pecados de la humanidad, aún Dios no pudo estar en ese instante ahí. Alí, alí, lama sabatani. Dios mío, ¿por qué me abandonas? Hermano, esto es real. ¿Hasta qué punto Dios aborrece el pecado? Y a veces nosotros jugamos. A veces jugamos. Dios se revela en nuestras vidas. Cristo pagó el precio que tuvo que pagar. Y a veces nos tomamos en serio todo lo que nos tenemos que tomar en serio. Es así, hermano. Pero gloria a Dios. Me vino a la mente un versículo que la semana pasada compartió nuestro pastor José Manuel. Cuando Dios en Jeremías dice, mudará al etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también vosotros podréis hacer bien habituados a hacer el mal. Mudará el etíope su piel. ¿Podrá el etíope mudar su piel, una piel morena, podrá mudarla? Imposible. ¿Y el leopardo podrá mudar los lunares? Imposible. Así vosotros, habituados a hacer el mal, podréis hacer bien. Humanamente es imposible. Es imposible. Pero gloria a Dios, que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Es posible para Dios. Hermanos, os voy a contar algo de mi testimonio. Dios se reveló a mi vida. Él puso como compañero un siervo suyo y empezó a testificarme. Desde el primer día vi claramente que lo que este hombre me decía era verdad. Venía de parte de Dios. Pero hermano, Dios me fue hablando y fui entendiendo que había cosas en mí porque yo me creía bueno antes de conocer a Cristo. Me creía bueno. Pero conforme Dios se fue revelando a mi vida, me di cuenta que cuántas cosas malas había en mí. Cuántas cosas Dios aborrecía que tenían que hacer cambiar. Pero hermano, yo desde crío hice que era algo diabólico. Yo no sabía hablar sin soltar un taco. Yo era, en medio de una frase, un taco. Y hermano, a mí me daba vergüenza de mí mismo. Yo veía que cuando me encendía, hasta que no blasfemaba contra Dios, no se me quitaba esa presión. No se me quitaba esa presión. Era blasfemar contra Dios y se me quitaba. Y yo luego cuando me calmaba, yo decía, Dios mío, pero si tú no me has hecho a mí nada malo.
¿Por qué yo tengo que blasfemar contra ti? Pero hermano, aquello era superior a mí. Pero como yo digo, Dios cada día me iba hablando. Y un día Dios me habló en esa área. Cuando dice en tu palabra que ninguna palabra corrompida salga por vuestra boca. A veces, hermanos, escuchamos hermanos, sobre todo hermanos que llevan poco en el Señor, ¿no? A veces lo he escuchado soltar sus taquillos. Hermano, dice Cristo que ninguna palabra corrompida salga por nuestros labios. Así que los tacos, las palabrotas, todo eso hay que desecharlas en el nombre de Cristo. Entonces, yo veía como Dios me hablaba y yo sabía que yo tenía que dejar de blasfemar, pero yo no podía. Yo no podía. Yo quería seguir a Cristo, pero sin el compromiso de ir a la iglesia. Pero yo no podía. Era imposible. Cuando me ocurría cualquier cosa, no podía sujetar eso. Pero doy testimonio, hermano, que el primer día que decidimos ir a la iglesia, vino mi hermano Heriberto, Michar y yo. Y cuando el pastor que había en aquellos instantes, nuestro hermano Benito, hizo el llamado, los tres salimos y entregamos nuestra vida a Cristo. Y hermano, yo pude ver en mi vida cómo Cristo selló mis labios. Yo tenía una forma, un hábito de hablar, y cuando llegaba a soltar el taco me quedaba frenado. Por eso le doy la gloria a Dios, porque ¿quién mejor que yo, que lo he vivido? ¿Quién mejor que yo, que lo he vivido, no? Y eso en esta área, pero hay muchas áreas en las cuales Dios se tiene que glorificar. Entonces, si tú te estás pensando en estos instantes, es imposible vivir en santidad, te digo que para ti es imposible, pero para Dios es posible. Eso sí, a nosotros nos corresponde el desear agradar a Dios. En nosotros tenemos que tener esta disposición de decir, Señor, ayúdame, Señor, porque yo quiero andar rectamente delante de ti. Y os voy a leer los dos últimos versículos, que a mí la verdad me llenó de gozo. Me llenó de gozo cuando Dios me dio estos versículos, ¿no? Y viene en Jeremías, otro profeta de Dios, en el capítulo 18, fijaros lo que dice la palabra de Dios. El capítulo 18, versículo 1. Perdonad, hermanos, porque es que esto es inevitable. En Jeremías, en el capítulo 18, versículo 1, dice así: palabra de Jehová. Jehová, para el que no lo sepa, es el nombre de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, la pregunta está: ¿tú quieres que Dios, el buen alfarero,
deshaga tu vida y la haga de nuevo. Ahí es donde entra tu voluntad. Ahí es donde ya actúa tu voluntad. Esta voluntad Dios no la va a esforzar. No. Tú quieres que Dios rompa ese vaso de deshonra y haga un vaso de honra. Dios está deseando. Pero ¿y tú quieres? ¿Y tú quieres? Los hermanos de la alabanza, por favor, pueden pasar adelante. Están gastando las pilas ya. Querido amigo que me oye, yo soy un utensilio en las manos de Dios. En mí no hay poder. Yo predico la palabra de Dios. Es Dios y tú y Dios. Pero hay otro versículo en Jeremías, en el capítulo anterior, en el versículo 17. Fijaros qué promesa de parte de Dios. En el capítulo 17, versículo 7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso es una promesa de Dios para cada criatura que realmente reciba a Cristo en su vida como su Señor y Salvador. Es una promesa de Dios. Yo doy testimonio que desde que yo entregué mi vida a Cristo, Dios ha bendecido mi vida. Él ha bendecido mi vida, hermano. Él ha bendecido mi matrimonio. Él ha bendecido mi familia. Él me ha bendecido con toda esta familia. Dios quiere bendecir a cada persona.